Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que nos estén escuchando. Estamos acá una vez más con nuestros queridos hermanos Jonathan, Lucas y Santiago. Estamos en este lugar, damos comienzo a este programa radial de hoy con la ayuda del Señor. Estamos en el ministerio Restaurando las Familias. Restaurando las Familias es un ministerio hermoso, muy lindo, en cualquier que se quiera acercarse. Están las iglesias cerradas, pero sin embargo siempre todavía tenemos la atención a la comunidad. Aquella persona que quiera acercarse puede hacerlo. Nosotros oramos por ella y también oramos por su familia. Hay oración todos los días porque la iglesia y la oración no para. La oración, así como las pequeñas personas que trabajan todos los días, es el motor que lleva adelante la obra del Señor. Y la oración es ese motor que lleva adelante la obra de Dios. Es ese motor que nos impulsa a poder seguir adelante y es esa intimidad que nosotros tenemos con el Señor para conocerlo cada vez más. Así que los días de reunión, para cuando tengamos la posibilidad de que se vuelvan a abrir, son los miércoles y sábados 19 horas y los domingos 9 de la mañana y 18 horas hay reunión. Después tenemos la reunión de jóvenes, que son los sábados a las 4 de la tarde. Y bueno, las reuniones de oración son de lunes a lunes a las 8 de la mañana. Así que están, cuando se pueden abrir y tengamos la posibilidad, están más que invitados cordialmente a todo aquel que se quiera acercar. Hoy el tema de hoy vamos a hablar en el libro de Oseas. Oseas es un gran libro, Oseas, vamos a empezar por ahí. Oseas fue un profeta de Dios que tenía un trabajo y una encomendación tremenda de parte de Dios. Oseas era un hombre o un jovencito en aquel tiempo en el que Dios le dijo que se tenía que casar con una ramera. Que es tremendo y también es tremendo cómo Oseas obedeció a Dios. Oseas se casó con una mujer llamada Gomer, para que lleve adelante un plan y un propósito que Dios tenía para su pueblo Israel y que para dejarnos una enseñanza hoy en día a cada uno de nosotros, que podemos acudir a la palabra, que podemos ser enseñados por ella y que podemos recibir una respuesta de parte de Dios. Oseas, profeta de Dios, siervo de Dios, que a pesar de las encomendaciones y muchas veces quizá nosotros tendríamos una carga muy pesada para llevar adelante eso, sin embargo, él en la obediencia del Señor la llevó a cabo, se casó con esa mujer para poner la puesta en marcha a ese plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, para dejarle una enseñanza de que el Señor, aunque su pueblo, aunque sus hijos sean infieles, Él permanece fiel. Por eso esta palabra se titula El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Entonces, ¿qué me pueden decir mis queridos amigos y hermanos acerca de este hombre llamado Oseas, que sin titubear y sin poner excusas, llevó a cabo y obedeció a la voz de Dios de casarse con una mujer ramera? ¿Qué opina nuestro querido hermano Lucas acerca de esto? Tremendo. Primeramente Dios le bendiga a todos, a los oyentes que están escuchando esta grabación radial que estamos haciendo. Realmente lo que puede hablar mi hermano de Oseas es que muchas veces no entendemos los propósitos de Dios que tiene con nuestras vidas. Dios tiene propósitos grandes y no lo vamos a entender hoy, no lo vamos a entender mañana, pero siempre hay que saber comprender los propósitos de Dios que tiene en nuestra vida. Dios le mandó a Oseas a casarse con una ramera. Sí. Y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y pensamos que no son así, pero primeramente tenemos que obedecer lo que Dios nos habla. Claro, muchas cosas que nos dice. Dios nos manda a hacer cosas que no entendemos muchas veces. No entendemos muchas veces los propósitos de Dios, pero lo tenemos que cumplir día a día, aunque no lo entendamos ahora, pero lo tenemos que hacerlo, cumplirlo. Claro. Además siempre va a ser de bendición, aunque no entendamos ahora, nosotros tenemos la certeza que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y sí, Dios siempre va a dar una bendición, siempre, pero primeramente tenemos que saber escuchar la voz de Dios y hacer caso a lo que Dios nos manda. Claro, sí. Y Dios lo mandó al profeta Oseas, le mandó a que se case con la ramera. Y capaz que, mirá, vamos a poner a pensar, si Dios te manda hoy en día a hacer algo,
¿tú lo vas a hacer? Esa es la pregunta que todos nos preguntamos. ¿Tú lo vas a hacer si Dios te manda a hacer algo? Y muchas veces nosotros no lo queremos hacer, pero tenemos que cumplir los propósitos de Dios. Pero sea como sea, Dios lo va a hacer que ese propósito se cumpla. Claro. Más que nada, Osea también se llama Oseas, ¿no? Pero era para llevar adelante un plan que Dios tenía. O sea, Oseas quizás no entendía por qué Dios obraba así. Hoy en día, obviamente, nosotros no le decimos ni obligamos a nadie que se case con una persona en particular. Cada uno tiene su propia elección y es libre, por eso tenemos un libre albedrío. Pero lo que vamos es que Oseas quizás no sabía el propósito que Dios tenía, sin embargo, él decía, bueno, yo asumo esto que Dios me encomendó, esto que Dios me entregó, y lo voy a hacer porque yo sé que Dios, atrás de ese propósito, atrás de ese plan, tiene una gran bendición. Obvio, trae la obediencia, ahí la bendición. Así que siempre obedecer, siempre la voz de Dios, siempre obedecer a lo que Dios te manda a hacer. Si Dios te manda a hacer algo, hacelo. Claro, pero hacelo con fe, no simplemente por obligación, sino hacelo con fe, sabiendo que Dios va delante tuyo, peleando las batallas, siempre, siempre. Así que esa es la palabra que estamos hablando hoy en día, el tema que vamos a sacar. Oseas. O sea, tremenda palabra hoy. Hoy una tremenda palabra para tu vida. Y mi hermano Johnny, quiero preguntarle qué es lo que él pueda opinar sobre el profeta Osea, lo que Dios le mandó hacer al profeta Osea. Bueno, los saludo con la paz del Señor, amén. No, y como decían los chicos, algo impresionante, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, ¿no? Si el Señor nos manda a hacer, bueno, ¿qué habrá pensado Oseas en ese momento cuando el Señor le dijo, bueno, haz esto? Y sí. ¿Qué habría pensado, no? Habrá dicho, a veces me pregunto, ¿no? Si ¿será Dios el que me habrá hablado? A veces como muchas decía, veces queda la duda. Claro. Ahí el Señor a veces habla y el diablo siempre va a querer meter duda en nuestra vida, ¿no? Por ahí el Señor nos manda, como decía Lucas, ¿no? Nos manda a hacer algo, un ejemplo, a hablarle a alguien, a decirle algo, ¿no? O ya sea a hacer algo, no hace falta que ir a hablarle, ¿no? Sino hacer esto, bendecí a alguien. Y a veces nosotros pensamos que es algo loco, el Señor nos manda a hacer algo y por ahí se nos viene a la mente muchas veces, no sé si será Dios o seré yo, ¿no? Yo pienso que habrá pensado Oseas en ese momento, si habrá dudado o no habrá dudado, como yo creo que en la mayoría de las personas, ¿no? Cuando uno sabe reconocer la voz de Dios, porque uno tiene que reconocer la voz de Dios, ¿no es así? Uno tiene que reconocer la voz de Dios. Cuando Dios habla, bueno, uno tiene que obedecer, ¿no? Que aprender a obedecer, como decía Lucas, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Yo pienso básicamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que habrá pensado Oseas? Pasa que muchas veces cuando Dios nos da un propósito, nos manda a hacer algo, siempre el enemigo viene con esa duda. Quizá, muchas veces nos preguntamos, ¿será de parte de Dios? ¿Será que Dios me mandó a hacer esto? ¿Será que está bien lo que voy a hacer? Claro. Y viene con esa duda el enemigo. Hay un siervo del Señor, un tremendo varón de Dios, ¿no? Que un día un hermano me compartió, que decía de reconocer la voz de Dios, ¿no? Amén. Bueno, ahora vamos a volver al tema de Oseas, pero es algo que bueno, quiero hablar de eso también un poquitito. De la duda, ¿no? De la duda, que la voz de Dios te da seguridad, te da paz. ¿Cómo era que decía Gastón? Claro, o sea, que Dios habla, pero también habla el diablo y también hablamos nosotros. En nuestra mente podemos tener diferentes voces, pero depende de nosotros poder discernir y entender de quién son esas voces. Cuando nuestra mente habla en nuestra propia conciencia, hablamos nosotros, ahí sale la duda. Nosotros, ya como nuestra esencia, muchas veces es dudar de lo que hay, dudar de lo que nosotros podemos llegar, dudar de que nosotros podemos llevar a cabo o nosotros podemos hacer lo que nos proponemos, pero muchas veces cuando viene duda, esa es nuestra voz. Después tenemos otra voz, que esa es la voz que vamos a decir del diablo, que es cuando
se imponen ideas, se impone, te obliga a hacer esas cosas. Porque el diablo siempre va a ser así. Él no va a agarrar no se va a meter en cada uno de nosotros y va a hacer que nosotros pequemos, que nosotros erramos, ¿no? Pero sí impone sus ideas y muchas veces es tanta, digamos, esa fuerza que nos lleva a equivocarnos, es tanto ese, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice. Es una manifestación, no, es cuando te atrae, cuando te seduce, ¿cómo se dice? No sé. Bueno, o sea, la voz del diablo te impone, pero también hay una tercera voz que es la voz de Dios, que esa voz es la que nos sugiere, nos aconseja, esa voz es la que nos trae paz. Y esa voz es la que nosotros tenemos que discernir, es la que nosotros tenemos que escuchar. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente proyectos, cuando nosotros tenemos sueños, cuando nosotros tenemos quizás anhelos en nuestros corazones y nosotros le preguntamos a Dios, y decimos, Dios, yo voy a poder llegar, lo voy a poder hacer, y cuando viene esa voz a nuestra mente y nos dice, sí, vas a lograrlo, sí, podés alcanzarlo, y esa voz nos da tranquilidad, esa es la voz de Dios. Muchas veces también cuando nosotros estamos por cometer errores o podemos hacer cosas que claro, que quizás a Dios no le agrada, a esa voz que nos aconseja, esa voz de nuestra conciencia que nos dice, mirá, me parece que lo que estás haciendo está mal, no hagas esto, no hagas lo otro, y esa es la voz de Dios. Es la que te redarguye. La que te redarguye. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del diablo es cuando nos impone, o cuando nos dice, no, vos no vas a poder, no, vos no vas a llegar. Después está nuestra voz. Hay muchas formas, que muchas veces, vamos a aclarar una cosa, que muchas personas pueden pensarme. Muchas veces me habían preguntado a mí que muchas veces el enemigo viene no simplemente con palabras malas, sino simplemente a veces viene a hablarnos con la palabra, pero no con la palabra para edificar nuestra vida, sino es como que da vuelta a la palabra para sacarnos de la bendición de Dios. Muchas veces viene con la palabra, y nosotros muchas veces cuando viene con la palabra pensamos que es de Dios, pero no todo viene de Dios tampoco, porque el diablo muchas veces usa la palabra para sacarnos de la bendición, para sacarnos de los propósitos de Dios. Claro, pero ahí uno tiene que saber interpretar la palabra. Por eso muchas veces tenemos que pedirle al Señor este discernimiento del Espíritu. Claro, que el Señor nos revele. Nos revele todo. Así que es tremendo. Esto me recuerda también en la vida de Oseas, a la vida de Abraham, en que Dios le había encomendado una tarea quizá la más difícil de su vida, la de entregarle a su hijo Isaac. O sea, yo me preguntaría, dice, Dios me pidió esto, pero yo obedezco a Dios, porque si Él me dio, Él también quita, pero si Él me dio, Él me va a sustentar. Si Él me lo dio, Él va a saber cómo hacer las cosas. Entonces me recuerda a esa historia, cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo Isaac. Sin embargo, el Señor tenía todo planeado, el Señor tenía un plan para llevar a cabo, y el Señor no lo iba a sustentar, no lo iba a dejar solo. Claro, el Señor a veces pide cosas que nosotros por ahí en el momento, porque sabemos que después la entendemos. No entendemos, claro. Pero en el momento a veces, como le pidió Oseas, ¿no? Sí. Volviendo al tema de Oseas, ¿no? Porque estamos hablando del contexto de Oseas. Y también Abraham tiene mucho que ver. Sí. Pero como le pidió, a Abraham, a Oseas, cosas que por ahí en ese momento uno dice, ¿y por qué me está pidiendo esto el Señor? Uno a veces sí, pero ¿por qué? O sea... ¿Por qué me está pasando esta? También. O sea, ¿por qué me pasa esto? Yo no entiendo, ¿por qué, Señor? Y a veces nosotros no entendemos ahora, pero como le dijo el Señor a sus discípulos, ahora no lo entenderás, pero lo entenderás más adelante. Por eso, muchas veces, como dijo mi hermano Johnny, que habló de que ¿por qué Dios me pide que haga esto? ¿Por qué Dios me pide que haga lo otro? Muchas veces que decimos... Pero, ¿qué pasa? Ninguno entregaría algo que tanto ama, tanto quiere como un hijo. Ninguno. Pero Dios ahí estaba probando si era fiel, a ver si le hacía caso. Claro, si amaba al Señor sobre todas sus cosas. Sí, ahora si lo podemos llevar a estos días, el Señor quizás nos pediría nuestro tiempo, el Señor quizás nos pediría
que nosotros pasemos más comunión con Él. Y eso, Más tiempo con Dios también. más tiempo con Dios. Dejando a un lado al hijo, Claro. la hija, el esposo. Pasa que también es bueno estar con la familia, es bueno estar con sus hijos, está bueno estar con esto y con lo otro. Pero primeramente siempre- poniendo a Dios siempre. Claro, Pero y eso siempre tener puede- un momento comunión Sí. con el Padre, siempre tener un momento con Dios. Y ahora lo podemos traer, diferentes palabras, lo podemos traer estos días, sacrificar. Porque Dios quería que sacrifique a Isaac. Claro. Entonces Dios, ¿qué nos pide que sacrifiquemos hoy nosotros? Pues Tiempo. Sacrifiquemos nuestro tiempo, sacrifiquemos el tiempo que nosotros Pasa tenemos que- con su familia. Pasa que muchas veces estamos tan ocupados con las cosas cotidianas de este mundo, con esto y con lo otro, que muchas veces no tenemos mucho tiempo para Dios, pero siempre tenemos que tratar de acomodar los tiempos y tener un momento. Dios no te pide tampoco que estés 3 horas, las 24 horas del día con Dios, simplemente que estés unos segundos, unos minutos, Él te pide que estés con Él. Porque Claro. muchas veces Dios extraña que vos, Dios, papá, extraña tu voz, extraña. Muchas veces nos alejamos tanto de Dios con las cosas cotidianas del mundo que nos olvidamos de Dios. Sí, es como un ser querido, como un padre, una madre, quizá una pareja, que si uno no se comunica, no habla con ella, obviamente lo va a extrañar. Va a Claro, extrañar a y, esa persona. y aparte también uno cuando pasa tiempo con alguien lo conoce íntimamente, conoce, Claro, lo conoces conoce más. sus mañas, conoce Conoce todo. cómo va a pensar, cómo va a reaccionar, Las qué es lo cosas- que va a las hacer, cosas qué que le dice. gustan también. Claro, Lo- qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Sí, es así. es tremendo, es tremendo. Así que ya entrando más en la palabra que teníamos para hoy, que vamos a leer, Amén. que habla acerca de el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Ya sabemos que Oseas era un siervo de Dios que llevó adelante un plan que el Señor tenía, casándose con una mujer fornicaria llamada Gomer. Y la palabra que vamos a leer hoy se encuentra en el libro, de Oseas, capítulo 2, en el versículo 19 y versículo 20. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Amén. Esta es la palabra que tenemos para hoy y es tremenda. Porque habla, para contextualizar, habla de que José se había casado con una mujer infiel. ¿Y qué es una mujer infiel o qué es una mujer fornicaria? Es una mujer, también no solo una mujer, puede ser un hombre. Pero ¿quién es aquel fornicario o aquel infiel que no es fiel a una sola persona? Y es aquella que tiene a otras personas, que está con otras personas, que su lealtad no es solamente a una sola persona, sino que su lealtad o su fidelidad no es para una persona, sino que es para muchas. Y esto es tremendo. Es tremendo porque muchas veces nosotros, en la antigüedad, Dios le hablaba a Israel, porque Israel se iba tras ídolos, se iba tras otros dioses, se iba tras otros, tras los placeres de la vida. Y esos eran los ídolos de Israel. Y nosotros muchas veces hoy podemos decir que nosotros somos infieles a Dios. Porque nosotros muchas veces le prometemos cosas a Dios y no se lo cumplimos. O nosotros preferimos pasar o perder nuestro tiempo en cosas del mundo, pero no invertirlo con el Señor, no invertirlo conociendo más de Dios, no invertirlo en leer su palabra para que el Señor nos habla. Y a veces invertimos nuestra vida, nuestro tiempo en cosas vanas que al fin y al cabo no son de edificación para nuestra vida. Y así era Israel, en el cual iba tras amantes, dice la palabra de Dios, iba tras sus amantes. Y el versículo 7 dice la palabra de Dios: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esta mujer dice que tenía sus amantes y Oseas era su primer marido. Y dice que ella, a irse con sus amantes, a irse con los placeres de esta vida, dice que está bien, la satisfacía en un momento, pero después llegó un tiempo que ya eso no lo llenaba, que ya eso no la alcanzaba, que ya le estaba yendo mal en las cosas de la vida,
que ya le estaba yendo mal, que ya no podía satisfacer sus necesidades, y ella se preguntó y dijo, con mi primer marido me iba bien, voy a volver a mi primer marido, porque con él me iba bien. ¿Y qué simboliza el primer marido? Y el primer marido es aquel que nos amó primero, y la palabra dice, ¿quién nos amó primero? Nos amó primero nosotros a Jesús. Jesús nos amó primero a nosotros. Antes que nosotros los conozcamos, Él nos amó primero. Cuando nosotros muchas veces dejamos los caminos del Señor y nos desviamos, podemos tener un placer momentáneo, podemos tener quizá cosas momentáneas, pero va a llegar un momento que nosotros nos vamos a sentir vacíos, que nosotros nos vamos a sentir incompletos, y ahí va a sentir el anhelo en nuestro corazón de volver a nuestro primer marido. ¿Qué opine? Voy a pedir una opinión a nuestros hermanos, a ver qué piensan acerca de esta palabra, qué piensan acerca del actuar de Gomer, que hoy lo podemos ver en cada una de nuestras vidas, porque la palabra dice que nosotros somos infieles, pero con el condicionante que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. claro, tal A cual. nosotros. Y yo lo que pienso de muchas veces de que, como dijo al principio mi hermano Gastón, de que primeramente habla de varios maridos, habla de la mujer que anda, pero de volver al primero. ¿Qué quiere decirte? De que volver al primer amor también habla. Volver al primer Podemos amor. sacar Era también el de primer volver marido. al primer amor. Porque muchas veces andamos con esto y con otro y no volvemos al primer amor. No simplemente está hablando de simplemente esposo, marido actualmente, te está hablando simplemente de lo espiritual, te está hablando de que volver al primer amor, volver a ese primer amor. Y quiero preguntarle también a mi hermano Johnny, ¿qué es lo que piensa sobre esta palabra? No, sí que... O sea, y yo pienso que, bueno, esa mujer hace... Como que representa a la esposa, a la iglesia, básicamente, ¿no? Porque la iglesia muchas veces hace lo mismo que esta mujer. Nosotros, por así decir, ¿no? Muchas veces por los deleites de este mundo, los afanes de este mundo, ¿no? Por querer estar mejor o por diversos motivos, muchas veces dejamos al Señor. Claro, muchas veces se ve más atractivo aquellas cosas, las cosas del mundo. las cosas del mundo. Claro, que el amor de Dios, como decía que el amor de Dios. Claro, pero al fin y al cabo es pasajero, y al fin y al cabo también es externo. Claro. Es externo porque quizás te seduce por un tiempo, pero al final nos terminamos dando cuenta que la verdad que no eran los que esperamos. Claro, que era el Señor el que nos daba el trigo, que era el Señor el que nos sustentaba. Que no todo lo que brillaba es oro. Claro. Y eso es tremendo porque en el versículo siguiente dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata, el oro que ofrecía a Baal. Amén. Claro. O sea, las cosas que ofrecía, bueno, esta mujer al Baal, ¿no? Sí, a Baal. Se lo daba al Señor, o sea, qué tremendo. Y nosotros también, el Señor nos da muchas veces bendición. ¿Y cuántas cosas el Señor nos da? Sanidad. Cada uno Por sabe eso. lo que el Señor nos da a nosotros, Sí. día a día. Dios nos da un Por ahí a montón mí de me da cosas. una cosa, por ahí a vos, Lucas, te da otra cosa, a vos, Gastón, te da Amén, otra cosa. Nos puede dar lo mismo, al oyente, no sé, le puede dar otra cosa, A cada uno material, le da algo espiritual. distinto, le da, Claro. cada uno. Pero nosotros muchas veces lo malgastamos, como el hijo pródigo. Muchas veces Dios no, Eso Dios malgastar, no da- claro, tal cual. El muchas Señor veces nos da Dios- sanidad, fuerza, y nosotros lo malgastamos, es decir, se lo entregamos a Baal. Claro, No digo que se lo entregamos a algún ídolo o a algún Claro. dios, Sí. pero muchas veces el Señor nos da fuerza, nos da energía, nos da inteligencia, entendimiento, y nosotros lo malgastamos en cosas vanas, Claro. teniendo la posibilidad de explotar nuestro conocimiento y la sabiduría que Dios nos da en cosas que de verdad valgan la pena. Y por eso muchas veces Dios nos da un montón de cosas a nosotros. Sí. Y muchas veces no somos muy agradecidos con Dios. No. Muchas veces Dios nos da un montón de cosas a nuestras vidas, pero nosotros no queremos también darle algo al Señor. Claro. Y Dios no te está pidiendo plata ni oro, no te pide nada, simplemente te pide que tú le seas fiel, que tú lo busques. Que tú lo estés- ames. que lo ames realmente de todo corazón, no de labio para afuera, sino Claro. de todo corazón, que puedas sentir ese amor hacia Dios. ¿Y cómo se siente ese amor hacia Dios? Estar todo el tiempo, dejar también, ¿cómo podemos
tratar de demostrar a Dios que sentimos amor por Él. Podemos hablar de ese tema también. ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que sentimos amor por Él? Y con nuestras acciones. Estando, bueno, ahí no se puede ir a la iglesia, pero acercándose a su casa, es como decir, vamos a visitar a Dios, vamos a su casa, aunque Dios está con nosotros todos los días, hablando con Él. Haciendo la voluntad de Él. Como hacemos los cristianos, nos postramos en nuestra habitación, en el lugar de lo secreto, y le decimos, Señor, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, o qué querés que haga, que yo haga por vos. Eso también es algo que nosotros le podemos mostrar a Dios, nuestro amor hacia Él. Y es tremendo porque dice la palabra que ella no reconocía que el que le daba las cosas era su primer marido, era Oseas. Y eso si lo traemos hoy y lo traemos a la base espiritual y al verdadero sentido que tenía la palabra, que muchas veces la fuerza, la sanidad, el dinero, la prosperidad, nos la da Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que el que nos da todas esas cosas, que hoy nosotros podemos estar tranquilos, que hoy nosotros tenemos paz, que hoy nosotros tenemos prosperidad, es porque Dios nos da las cosas. El Señor es el que prospera. Él enaltece y abate. Él prospera y empobrece. Él es el que hace todas las cosas. Y ahí quizás hoy nos falte, pero si nosotros creemos en Dios, el Señor nos puede prosperar. Si hoy estamos pobres, dice la palabra de Dios que Él empobrece y Él enaltece. Y Él prospera. Entonces, si nosotros estamos pobres hoy, podemos pedirle al Señor, bueno, Señor, yo quiero ser prosperado. Hoy quiero tener esa bendición que me faltó mucho tiempo. Y eso el Señor nos da porque todo depende de Él. Aunque nosotros no nos damos cuenta, al fin y al cabo, al último que lo vamos a encontrar en el camino, va a ser el Señor. Juzgándonos o abrazándolo cuando nosotros entremos en su reino. Claro. Es tremenda la palabra de Dios. ¿Sabes que recién me estaba acordando que hay un testimonio de una persona que pasó acá en la iglesia? Una vez el Señor, bueno, siempre hace milagros el Señor, ¿no? Pero bueno, este es un caso especial, ¿no? Porque una persona había sido sanada, ¿no? Había sido sanada, creo que tenía SIDA, creo que era. Claro. Y bueno, el Señor lo sanó todo y se fue tras sus amantes. ¿Se fue? Bueno. Este es un caso también porque, o sea, viene a representar esto también, estas acciones, ¿no? Porque el Señor nos da la sanidad, que sería el trigo en este caso, claro. Nos da la sanidad el aceite, en la vida vino, de en la vida de esta persona, ¿no? Ese sería el trigo en el caso de esta persona. Y fue y lo malgastó en el mundo. Y se lo entregó a los Baales. Es tremenda la palabra. Pero el Señor nos deja, a pesar de todo eso, nos deja un hermoso regalo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esa es la palabra que nosotros habíamos leído al principio. Dice, pero yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad, misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. A pesar de que nosotros hayamos sido infieles, a pesar de que nosotros nos vayamos por el mundo, a pesar de que hayamos conocido a Dios y nos apartamos, Él todavía nos espera y Él dice, yo te desposaré conmigo, voy a perdonar y no me voy a acordar de los errores y de los pecados viejos, sino que, como dice la palabra, los ataré a una piedra de molino y los tiraré al fondo de la mar y jamás me acordaré de esos errores y de esos pecados. Y ese es el amor de Dios para con nosotros, para con nuestras vidas, para con nuestros seres queridos. Y es tremenda la palabra de Dios. Así que es tremenda la palabra de Dios que hoy pudimos hablar. Y entonces, primeramente le quiero dar las gracias a Dios por todo, por este momento que estamos compartiendo una vez más, que estamos haciendo un estudio de vuelta, una grabación de vuelta una vez más con mis hermanos. Y le doy gracias a Dios porque podemos estar acá hablando de la palabra de Dios y también compartir una palabra a tu vida, una palabra que sea de edificación para vos, una palabra que sea de bendición para tu vida y que lo puedas poner por práctica cada palabra que vamos a dar y que sea de bendición para toda tu vida y para toda su familia también. Le voy a pasar a mi hermano Gastón, que se va a andar despidiendo también. Claro. Sí, es un privilegio para mí también estar una vez más en este programa y espero que pueda atesorar la palabra del Señor en su corazón, aquel oyente, porque sabemos que esto va a llegar más allá de los días, más allá del tiempo, más allá de la distancia. La palabra de Dios llega y dice la palabra de Dios que no vuelve a él vacía,
sino que es prosperada para lo cual fue enviada, así como la lluvia viene del cielo y no vuelve arriba, sino que hace germinar la tierra para que dé su fruto, así es la palabra del Señor en nuestras vidas. Y es Amén. tremendo. Y yo quiero que se le quede en su corazón esta palabra que dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel hasta lo último. Así que también le voy a pasar a mi hermano Johnny Minio, que voy a darle la oportunidad para que se pueda despedir para todos ustedes. Bueno, como decía los chicos, amén. Bueno, espero que este programa, amén, este programa donde bueno se compartió un poco la palabra del Señor, les haya sido bendición, ¿no? Y bueno, que puedan atesorar, ¿no? Atesorar esta palabra, este tesoro, ¿no? Que el Señor nos dejó, amén. Que lo podamos atesorar en nuestros corazones, guardar, ¿no? En nuestras mentes. Y bueno, que le sea bendición, como dijo Lucas, a su familia, a su vida, amén. Que bueno, que el Señor lo esté fortaleciendo, lo haya fortalecido con esta palabra. Y bueno, me despido, bueno, con la paz de Dios. Así que bueno, que Dios les super bendiga y gracias por estar con nosotros, escuchar esta grabación. Y quiero despedirnos con una adoración del grupo Drey que se llama No Pararé. Y con esta adoración nos vamos a despedir y que Dios les super bendiga muchos a todos ustedes. Amén. Yes, Jesus, you are here in this place, Jesus.